Con el siguiente vídeo se explicarán los conceptos principales que configuran una nómina, así como el origen de estos. Primeramente, hay que tener en cuenta algunos aspectos generales, como por ejemplo el grupo profesional. En este caso, el grupo profesional es el 3. Es importante saber cuál es el grupo profesional porque este es el que nos determinará el salario base, tal y como posteriormente podremos comprobar. En este sentido, identificamos también un aspecto general como es el número de afiliación. El número de afiliación es el número que nos da la Seguridad Social la primera vez que trabajamos y que durará toda nuestra vida. Por ello, cuando empezamos a trabajar en un nuevo trabajo y nos solicitan el número de afiliación, debemos de facilitarle este número, teniendo en cuenta que cada trabajador tiene un número distinto. Identificamos también la fecha de antigüedad, que es el primer día que empezamos a trabajar en esta empresa, el periodo de liquidación, que es el periodo de devengo del recibo salarial, es decir, el mes que voy a cobrar, y el número total de días que comprende la nómina. Normalmente el número total de días es de 30. ¿Qué sucede? Que puede darse la casualidad de que no sean 30. Por ejemplo, sería el caso de secundar una huelga, de estar enfermo durante el mes o de ser sancionados mediante una suspensión de empleo y sueldo. Una vez vistos estos aspectos más generales, entramos en lo que serían los devengos. Primeramente hablaremos del salario base. Salario base es el salario que marca el convenio colectivo en función de la categoría. En nuestro caso, como hemos visto en los aspectos generales, nuestro grupo de cotización es el 3. Si vamos al convenio colectivo de la industria siderometalúrgica de Tarragona, vemos que al grupo profesional 3 le corresponde un salario bruto de 1.525,70. Este salario es a razón de 40 horas semanales. De manera que, si trabajamos 38 horas semanales, ¿cómo podemos saber cuál es nuestro salario base? Muy sencillo. Únicamente tenemos que dividir 1.525,70 entre 40 y multiplicarlo por 38. Además del salario base, nos encontramos un complemento de puesto de trabajo de 100 euros. El complemento de puesto de trabajo es un complemento que ofrece el empresario, una cuantía fija todos los meses que se mantiene siempre y cuando no se suprima. La suma de salario base más complemento de puesto de trabajo da 1.625,7, que correspondería al total devengado. Una vez visto el total devengado, entraríamos en lo que son las deducciones. Tal y como podéis ver en el título IRPF y Seguridad Social, el trabajador cotiza las siguientes cantidades sobre los siguientes conceptos. Cotiza el 4,70 sobre contingencias comunes, el 1,60 sobre desempleo y el 0,10 sobre formación profesional. La mayoría de las nóminas de casi todos los trabajadores tienen los mismos tipos, es decir, 4,70, 1,60 o 0,10, pero pueden haber diferencias en función de si el contrato es temporal o indefinido. En nuestro caso, hemos hecho la simulación de una nómina de un contrato temporal, con lo cual estos son los tipos que corresponden. Del mismo modo, identificamos aquí 1.780. Este 1.780 corresponde a la base de cotización. La base de cotización es la suma del importe de la remuneración mensual más la parte proporcional de las horas extraordinarias. Esta cantidad no es necesaria que la calculéis, simplemente os decimos cuál es su origen y para qué sirve, para que vosotros podáis saber cómo se compone el apartado de deducciones y posteriormente poder entender cuál es el líquido total a percibir. Para saber cómo se hacen las deducciones, únicamente tenemos que multiplicar 1.780 por 4,70 y esto nos da 83,66. Del mismo modo, es importante hablar también del impuesto sobre las personas físicas, el conocido IRPF. En este sentido, el IRPF, tal y como podéis ver también en el mismo título, corresponde a la retención aplicable de los ingresos de las personas físicas, de manera que en función de los ingresos, el IRPF puede subir o puede bajar. En este caso, es importante tener en cuenta que para un contrato temporal, el importe mínimo a retener es del 2%.
¿Cómo conseguimos el 32,51? Muy sencillo, del total de vengado, 1.625,7 hacemos el 2% y obtenemos el 32,51. Si sumamos 83,66, 28,48 y 1,78, añadiendo el 2% de IRPF, es decir, 32,51, nos da el total a deducir, es decir, 146,43. Si restamos al total de vengado las deducciones, es decir, si restamos a 1.625,7, 146,43, esto nos dará la retribución neta que el trabajador recibe durante el mes de abril, siendo esta de 1.479,27. Estos serían los conceptos básicos que podemos encontrar en la mayoría de las nóminas. Aún y así, haremos referencia a algunos conceptos que os pueden ser de utilidad. Estamos hablando, por ejemplo, del salario en especie. Este salario en especie se encuadra dentro de las deducciones, como veis aquí en el punto número 4. El salario en especie se entiende como una parte de la remuneración salarial y consiste en la prestación de ciertos servicios y beneficios que presta la empresa al trabajador, pero que no forman parte de su salario base, es decir, no formarían parte de estos 1.525,70. Algunos ejemplos de salario en especie podría ser un médico privado, el servicio de guardería, dietas, transporte, etc. Otro aspecto que queremos tener en cuenta antes de finalizar con esta breve explicación es la prorrata de las pagas extras. Puede darse el caso que en las nóminas mensualmente se pague de forma prorrateada el importe de las pagas extras. La composición de la paga extra también viene fijada por el convenio. De hecho, si nos remitimos a nuestro convenio de aplicación y nos vamos al artículo 19, nos dice que son 2 pagas extras compuestas por una mensualidad, es decir, salario base y complemento, y serán abonadas los días 29 de junio y 15 de diciembre en su máximo. En caso de que en la nómina no aparezca el concepto prorrata de pagas extras, como por ejemplo es nuestro caso, donde no aparece ninguna retribución por parte del empresario que corresponda al prorrateo de pagas extras, hemos de entender que la paga se abonará de forma íntegra en los meses que establece el convenio. Ahora bien, puede darse el caso que en el convenio se especifique que mediante acuerdo entre empresario y trabajador se pueda pagar de forma prorrateada cada mes, teniendo en cuenta pero que la retribución bruta anual es la misma. Es decir, si nos pagan de forma prorrateada las pagas, cobraremos igual que si nos las pagan de una totalidad en los meses de diciembre y en los meses de junio. Por cierto, ¿te interesaría saber cuánto cobras al año? Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es multiplicar tu base de cotización, es decir, 1.780 por 12. A partir de ahora ya lo sabes. Pese a que en esta explicación no se tienen en cuenta lo que sería una totalidad de la nómina, porque no hablamos de algunos aspectos de la base de cotización, consideramos que con esto os podemos ofrecer los aspectos fundamentales. Ahora bien, si quieres saber más o tienes cualquier duda, no dudes en dejar un comentario al final del apartado de relación. Estaremos encantados